No sé si habéis visto las noticias de ayer y de hoy. Hay un fuego en La Palma y una de las razones por la que este fuego no se puede apagar es porque hay mucho viento y el viento está animando constantemente el fuego y toma fuerza y no hay manera de luchar contra esas llamas. Y no sé cómo enciendes tú la barbacoa. Yo pongo una chimenea de metal y la lleno de carbón y abajo tiene un hueco para poner allí unas pastillas o hacer un fuego y enciende las pastillas, pone la chimenea. Algunos días aquello funciona muy bien, el fuego sube para arriba, el carbón se pone al rojo vivo. Otros días no funciona, tengo que coger tengo una tablilla ya preparada y empiezo a darle aire abajo, flop, flop, flop. Empiezan a salir unas chispas, pis, 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 pis. ¡Pum! De repente sale una llama, se aviva el fuego y al rato ya tengo el carbón preparado para la barbacoa. Y esto es de lo que Pablo le habla a Timoteo en 2 de Timoteo, que dice que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Doy gracias a Dios a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar noche y día me acuerdo de ti en mis oraciones, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti. Sobre esto incidiremos luego un poquito, la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Bueno, esto de que avives el fuego no funcionaría si no partiéramos de que Timoteo tiene una fe sincera, pero partiendo de que tiene una fe sincera, podemos animarle a que avive el fuego del don de Dios. El fuego del don de Dios no es otra cosa más que el Espíritu Santo que vive dentro del creyente. Pablo dice en Romanos 8:9, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios está en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Volviendo a esto que algunos habéis compartido, puede que seas miembro de una iglesia, quizás has sido una persona religiosa toda tu vida, pero al menos que hayas entregado tu vida al Señor, pues el Espíritu Santo no está en ti. Y eso es lo importante, lo primordial, no tener ese don de Dios que hay en nosotros. El Espíritu Santo reside en el creyente en el momento en que se entrega a Jesús. Pero luego, por lo que estamos viendo, podemos ser una residencia agradable o apestosa. Es como si tú vienes a mi casa y te digo, pues siéntate ahí, te doy una silla que tú notas que está a punto de romperse, no te pregunto si tienes hambre o sed y me dedico a hacer mis cosas y no te hago caso de nada. Pues sí, estás pero de aquella manera, ¿no? Es distinto que te saco un botacón, tómate algo, te saco un aperitivo que quieres beber, me siento delante de ti, empiezo a mirarte, cuéntame cómo te va, cómo te va la vida, estás contento. Así una persona da gusto visitar, ¿no? Pues con el Espíritu Santo es muy parecido. Si ya eres creyente, has entregado tu vida al Señor, lo tienes. Pero ¿por qué le dice Pablo a Timoteo que avive eso? Porque eso es algo que nosotros podemos hacer, está en nuestra mano, que el Espíritu Santo se sienta cómodo dentro de nosotros o que se sienta incómodo y desatendido. Es más, no solo hay que avivar el Espíritu, sino que es posible que lo podamos apagar o entristecer. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 5 dice, no apaguéis al Espíritu. Y en Efesios 4:30 dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Entonces, no solamente es cuestión de avivarle, es que también podemos apagarle. Es como tenerle ahí escondido en un baúl. Sí, está ahí en la casa, está en un baúl, pero de nada nos sirve, ¿no? Entonces, en esta lista de 1 de Tesalonicenses 5, cuando dice no apaguéis el Espíritu, antes de decir eso, da una serie de recomendaciones. Dice, les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen, que los tengan en muy alta estima con amor, por causa de su trabajo. Vivan en paz los unos con los otros. Les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados,
Animen a los desalentados, sostengan a los débiles, sean pacientes con todos. Miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu. Quiere decir que está diciendo, no, si dejáis de hacer estas cosas, apagaréis el espíritu. Y termina, no desprecien las profecías, antes bien examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno y absténganse de toda forma de mal. Así que podemos hacer una lista de cosas que avivan el espíritu y de cosas que lo apagan. Primero ha dicho, reconocernos unos a otros. Bueno, ahí dice a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen. Podemos estar hablando de dos grupos de personas, los que con diligencia trabajan y otro grupo de personas los que dirigen. Quiere decir que lo importante para avivar el espíritu es reconocernos unos a otros. A veces somos muy duros, somos muy exigentes con los demás y en cambio con nosotros muy flojos. Los demás lo tienen que hacer todo bien, nosotros pues tenemos siempre alguna disculpa, ¿no? Más bien esto sería al contrario. Reconocer todo lo bien que hacen los demás, exigirnos a nosotros mismos y no tener tanto en cuenta los fallos que puedan tener los otros. Eso aviva el espíritu, cuando nos reconocemos unos a otros en nuestros servicios, en nuestras tareas. Después ha dicho que vivamos en paz unos con otros. Qué interesante. No es tanto evitar los conflictos, ya sabéis, vivir en paz no es tanto evitar conflictos, sino solucionarlos y solucionarlos con amor. Tener la libertad de tener un problema con alguno, ¿eh? Hay algunas personas con las que yo no quisiera tener un problema, pero con otros no importa, porque sé que lo vamos a solucionar y se aclarará. Eso aviva el espíritu, qué interesante. Así que lo importante para vivir en paz unos con otros es que cuando tengamos problemas tengamos la seguridad de que en el otro vamos a encontrar a alguien con una disposición a solucionarlo. En paz y con amor. Eso es vivir en paz unos con otros. Amonestar a los indisciplinados. Esto no tiene nada que ver ni con el castigo físico ni con el castigo de ninguna manera, pero la disciplina, y hablé de esto hace algunas semanas, viene en la Biblia, es una parte importante de la vida cristiana y es algo que aplicar cuando un hermano anda mal, pues es importante disciplinarle, que es ayudarle a hacer las cosas bien si las está haciendo mal. En nuestra sociedad, como ya dije hace unas semanas, esto nadie admite que nadie le diga nada y creo que eso se cuela en la Iglesia. Yo por lo menos tengo un problema con respecto a esto y creo que si esto no lo hacemos en la Iglesia, el Espíritu Santo no se aviva y falla. Quizás el problema es que yo no lo sepa hacer, pero encuentro que en la Iglesia hay mucho de esto metido en el mundo. Es muy difícil disciplinar sabiamente, con amor, con paciencia. Probablemente es que yo no lo sé hacer. Pero si no lo hacemos, el Espíritu Santo lo apagamos. Animar a los desalentados. Bueno, pues esto es natural, esto es parte del Evangelio. No es tanto dar una palmadita en la espalda al desalentado, sino estar dispuesto a caminar con él o con ella hasta donde haga falta, para suplir y animarle en la situación en la que se encuentre, para hacerle más fácil el camino. Algo parecido ha dicho, sostener a los débiles. Algunos se desalientan momentáneamente, pero otros están desalentados siempre. Algunos somos débiles, necesitamos siempre ayuda, siempre ayuda, siempre ayuda. Bueno, pues para eso estamos aquí. El fuerte sostiene al débil y uno y otro se compensa. Ser pacientes con todos. Bueno, la misma línea. Con algunos a mí no me cuesta ser paciente, son mis amiguetes, mi familia, me caen bien y les tolero todo. Pero otros, hay otros. No me gusta tanto como hace, no me gusta tanto como es, me desagrada y con este no tengo ninguna paciencia. Bueno, pues eso apaga el espíritu. Mientras que ser paciente con todos de la misma manera, igual con unos que con otros, aviva el espíritu. En resumidas cuentas, no devolver mal por mal.
Y esta es la actitud de la persona verdaderamente regenerada por Cristo. Humanamente, cuando alguien nos hace mal, lo que nos surge es la venganza. No hace falta ningún esfuerzo. Yo voy por ahí, me pisas y rápidamente, sin pensar en nada, lo que me sale es pegarte una patada. No hace falta reflexionar. Pero si quieres ser verdaderamente valiente y hacer algo distinto, si alguien te pisa, le das un abrazo. Eso es verdaderamente ser valiente y eso aviva el Espíritu Santo en ti y en la Iglesia. Eso sí que es ser espiritual. Y luego ha dicho, estar siempre gozoso. Claro, estar siempre gozoso, pues muchas veces las circunstancias que nos rodean pues no son propicias para estar lleno de gozo, ¿no? Pero esto es algo que surge de la persona que reconoce el beneficio de formar parte del pueblo de Dios, de ser un hijo de Dios. Ese regalo sobrepasa cualquier otra circunstancia adversa que podamos estar pasando. Entonces, no quiere decir que es una persona de estas felicianas que parece que nada le conmueve ni nada le importa. Es que, aunque pasamos por dificultades y por problemas, hay una realidad más grande, que Cristo nos ha puesto delante de Dios como sus hijos, formamos parte del pueblo de Dios y eso es algo que nos alienta y nos trae gozo en cualquier situación. Cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal. Ha seguido en la lista diciendo orar sin cesar. Y esto no es que tengamos una reunión de oración aquí las 24 horas, los 7 días a la semana. ¿Cómo puede uno orar sin cesar? Pues eso es una experiencia que uno tiene cuando recibe al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando viene al interior del creyente, trae consigo esa sensación de estar constantemente en la presencia de Dios, de tener a Jesús dentro de ti. Y entonces no hace falta estar en un sitio especial, vas conduciendo y vas orando. Señor, ayúdame en el camino. Señor, gracias por esto, te doy gracias por este día. Señor, este coche parece que no tira. Llegas al trabajo, encuentras al jefe allí de mala cara. Señor, gracias por este trabajo. Señor, bendice a este jefe mal encarado, ojalá te conociera. Estás un rato con la familia. Gracias, Señor, qué familia tan hermosa tengo. Algunos molestan un poco, pero te doy muchas gracias. Estaría peor si no estuvieran aquí. Uno tiene esa comunión con Dios que vas andando por la calle en cualquier lugar y estás en comunicación. Y estás ahí constante y en cualquier momento encuentras, vas a casa, un familiar, estoy enfermo, ven que voy a orar por ti. Es como una... Pero esto también podemos animarlo o podemos apagarlo, porque, no, pero es que en este caso me da vergüenza orar por este. No, pero en este caso, ¿cómo voy a hacer yo esto? Orar sin cesar. Aprovecha esa comunión, esa relación tan intensa, tan íntima con Dios, para estar animando más todavía esa sensación de que Jesús está dentro de ti y que tienes ahí algo importante. Ser agradecidos. Esto también pues surge como el gozo de forma natural en la persona que reconoce que recibir el amor de Dios es tan grande que cualquier otro mal que pueda venirnos es insignificante con respecto a eso. Y entonces somos agradecidos por todo, por las cosas que nos pasan, por las cosas que vivimos, por los que nos rodean. Todas esas cosas avivan el Espíritu de Dios en nosotros, en cada uno y en la Iglesia. ¿Y qué es lo que lo apaga? Pues ha mencionado despreciar las profecías. Pero si aquí ya no hay profecías como en el Antiguo Testamento, que se levanta uno y dice, en nombre del Señor, volveros a Él y tal. Bueno, la profecía en la Iglesia se da mucho en la predicación. Cuando uno escucha una predicación y dice, este tío está diciendo tonterías, pero cuando escucha una predicación y dice, esto viene de Dios, esto es palabra de Dios, eso es profecía. Y si no le haces caso, apagas el espíritu, porque Dios te está hablando. Entonces no es que yo venga aquí y diga, esto es palabra de Dios, me tienes que hacer caso. Tú cuando estás escuchando estás diciendo, esto se lo inventa Gus, esto es una tontería, pero de repente escuchas algo y dices, esto viene de Dios. Amén, sí, eso es profecía para ti.
Y a veces es profecía cuando es para toda una dirección para toda la Iglesia. Y si no hacemos caso a eso, pues el Espíritu Santo se adormece en nosotros. ¿Y para qué voy a hablar si no me hacen caso? Ha dicho también, falta de discernimiento. El discernimiento viene al comparar nuestros deseos o nuestros pensamientos con los deseos y los pensamientos de Dios. Es entre varias opciones, a veces varias opciones buenas, elegir una. Y esa es la que le agrada a Dios. Eso es discernimiento. Entonces, cuando tenemos que tomar decisiones en la vida, unos y otros, hace falta discernir. A mí me gustaría esto, pero ¿qué le gustaría al Señor? Esto no es malo, pero ¿habrá algo mejor? Hay que aplicar esa norma en todos los pasos, sobre todo en los pasos importantes de la vida, ¿no? Si nos vamos a mudar a otra ciudad, si vamos a cambiar de trabajo, si nos vamos a echar un novio o una novia. ¿Qué le agrada a Dios? Discernimiento. Quizás lo que tú estás pensando no sea una cosa mala, pero quizás Dios tenga una cosa aún mejor, aún más perfecta. Y luego dice abstenerse de toda forma de mal, como un resumen de las cosas que apagan el espíritu. Cuando hemos leído Efesios 4, en el 31, suelta una lista de cosas ahí. Dice amargura, enojo, ira, gritos, insultos, y termina diciendo también toda malicia. La amargura es un sentimiento duradero de frustración, resentimiento o tristeza, especialmente por haber sufrido una desilusión o injusticia. En realidad, la amargura son heridas sin sanar. En la familia, en la iglesia, en el trabajo, en todos los lugares donde hay gente conviviendo, nos herimos unos a otros. Pero lo importante es solucionar esas heridas. A veces hay que pedir perdón, a veces hay que tener una conversación con el otro, explicarle por qué he hecho esto, por qué no lo he hecho. A veces simplemente hay que perdonar. Porque si esas cosas no las sanamos, terminan dejando amargura. Es un sentimiento que se convierte en constante. Y eso apaga el Espíritu Santo. El enojo, bueno, pues esto es un enfado causado a veces porque hay una falta de obediencia o de respeto, ¿no? Cuando alguien nos ha tratado mal, en vez de solucionar el asunto, lo almacenamos. Es como el comienzo de la amargura. Por un enojo mal solucionado puede venir la amargura más tarde. La ira, el sentimiento de enfado grande y violento, y que normalmente es desproporcionado, ¿no? Lo que me han hecho con la respuesta que he tenido. Que de repente has pasado al lado de alguien, no le has saludado porque no lo has visto, y se vuelve, es un desagradecido porque no sé. ¿Pero qué he hecho yo? La ira es ese arrebato que sale así de forma desproporcionada, ¿no? Gritos, bueno, gritos, puede haber gritos de gozo. Popularmente, pues gritos es un lugar donde la gente no se escucha, cada uno trata de imponer su voluntad y entonces voceas más fuerte porque crees que cuanto más fuerte vocees, más razón vas a tener y justamente lo que tienes es menos razón. Y entonces el otro, como piensa lo mismo, grita todavía más que tú y entonces eso lleva a una pelea. En fin, se apaga el espíritu. Insultos, expresiones que se emplean para ofender o humillar a otro. Podemos tener un desacuerdo con alguien y expresarlo, pero eso es distinto a utilizar insultos o palabras fuertes. Y termina diciendo también, y de toda malicia. Si lo buscas en el diccionario, dice cualidad de la persona maliciosa que habla o actúa de manera encubierta para beneficiarse o perjudicar a alguien. Pues eso no encaja con una persona que sigue a Jesús. Es bastante interesante. Si observamos, todas estas cosas tienen que ver con el trato con los demás, excepto lo de orar sin cesar, que es el trato con Dios. Todo lo demás tiene que ver con cosas que hacemos unos con otros. Qué curioso. A veces identificamos bien, no, para ser más espirituales, pues no sé, pues hay que meditar, sí, hay que orar, hay que leer mucho la palabra, hay que levitar, no sé, pensar con incienso. No, excepto orar, lo que verdaderamente nos hace más espirituales
es observar todos estos asuntos que hemos visto en la relación con los demás. Tú puedes decir, ya tengo al Espíritu Santo, ¿para qué lo voy a vivir? Si está bien ahí. Tener al Espíritu Santo avivado tiene muchas cosas buenas. Primero, no voy a usar la Biblia, si no te lo crees lo repasas. Vivimos con la convicción de que Dios es nuestro Padre. Vivir con esa convicción lo cambia todo. Cualquier circunstancia que puedas vivir es absolutamente distinta, con esa sensación, añadido a que Jesucristo vive en nosotros. Si tenemos el Espíritu Santo avivado en nosotros, vivimos un evangelio de poder transformador, no solamente para nuestra vida, sino también para las vidas de los que nos rodean. La Iglesia es una realidad viva que reparte gracia a su alrededor. El sufrimiento y las adversidades tienen un valor. Nos unen a Cristo. Cuando uno sufre y tiene al Señor, le encuentra un sentido al sufrimiento. El amor descubre uno que es darse por el bien del otro, porque a veces el amor pues lo entendemos de maneras muy diferentes, pero cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, descubrimos que darnos a los demás nos trae gozo, nos trae paz, nos trae alegría, da sentido a nuestra vida, ¿no? La autoridad se vive como un servicio, ayudar, acompañar, echar una mano. La muerte es un cambio a mejor. ¿Merece la pena o no avivar el Espíritu Santo en nosotros? Tener estas cosas confirmadas en nosotros, vivir con estas sensaciones, con estas convicciones. Si tenemos el Espíritu Santo apagado, Dios es una especie de policía del que hay que tratar de escapar, está buscando a ver dónde caigo o dónde meto la pata para darme el palo. Jesucristo es un personaje del pasado con poco que decir hoy. El Evangelio son palabras bonitas, pero que no se pueden vivir ni poner en práctica. La Iglesia es una organización humana llena de defectos y de pecado. El sufrimiento es absurdo, no tiene sentido. El amor es un interés egoísta y temporal. La autoridad es tiranía. La muerte es un cruel final. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. No dice andad por el Espíritu y no cumpláis el deseo de la carne, no son dos mandamientos, dice uno solo, andad por el Espíritu y como consecuencia de eso no cumpliréis el deseo de la carne. Andar por el Espíritu es avivar el Espíritu en nosotros. Y entonces, si lo avivamos, no tendremos que luchar contra las obras de la carne. Para concluir, ¿qué frutos trae todo esto? Los tenéis allí. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así que si vivimos por el Espíritu, andemos o avivemos también el Espíritu. ¿De acuerdo? Pues vamos a por ello.